Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y después de unas cuantas semanitas que no estaba por aquí, es que he estado de vacaciones. Y cuando está uno de vacaciones, pues eso, pues está de vacaciones tirado a la Bartola y tirándose a la bueno, y todo eso también. Entonces, pues nada, ya estoy aquí de nuevo. Además, vengo con el resumen de lecturas de los meses de mayo y junio, que viene con un subtítulo, que es Sí, pero no. O no, pero sí. Intro y comenzamos. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y comenzamos este resumen de lecturas con La Gaviota, de Cecilia Bol de Faber, o lo que es lo mismo, Fernán Caballero, obra del prerrealismo o posromanticismo español, escrita en 1849. Esta mujer era hija de un gran intelectual alemán y ella, digamos que bebió mucho de la intelectualidad tanto de su padre como de los círculos en los que se movían. Y esto se plasma en esta novela. Es una novela, como digo, dentro de esa encrucijada entre el romanticismo y el realismo. Y es que el realismo en España no se llegó a forjar hasta los años 60 del siglo XIX. Y en las décadas justo anteriores, 40-50, hubo ahí como una especie como de mezcla entre elementos románticos y lo que iba a venir siendo el realismo. Y aquí, dentro de, como digo, de esta encrucijada, se encuentra La Gaviota, que es la obra más importante de esta autora. Y que podría estar encuadrada en este subtítulo que yo he dado a conocer como Sí, pero no. La historia es muy sencilla. Nos vamos a trasladar a Andalucía. Ahí vamos a conocer una familia y nuestra protagonista, que es la Gaviota, que es como se la conoce con ese apodo, porque le gusta mucho cantar, tiene una voz bonita que se puede dedicar a ello, ella es muy cantarina, va a conocer a un médico alemán. La manera en que se conoce eso es para descubrirlo, pues está muy bien cómo este señor llega a esta familia y con el paso del tiempo pues se van a casar. Una familia de la alta sociedad precisa de los cuidados de un médico. Entonces recurren al alemán, al protagonista de la historia, que es alemán, y con sus avances, vienen los avances de Alemania aquí a España, entonces este señor se queda encantado, se queda tan encantado que deciden llevárselo hacia Madrid. Y ahí ya que se va el matrimonio, se van a Madrid, allí se instalan. Allí ella va a hacer gala, va a hacer uso de su voz y va a entrar dentro de el gremio del artisteo. Él va a seguir siendo, digamos, el médico de este señor de alta alcurnia. Pero va a aparecer por medio otro personaje que es un torero. Aquí se va a formar un trío amoroso con unas consecuencias que hay que descubrirlas. Digamos que esta es un poco la historia de la novela. ¿Por qué es un sí pero no? Porque está llena, como digo, de este romanticismo típico español que es más costumbrista. Es decir, va a hablar de los usos y costumbres del país. Se hace muy pesado. La cantidad de refranes que contiene esta obra, o sea, yo no he visto, o sea, ni un libro de refranero español contiene tantos refranes como esta novela. Es brutal. Luego también hay, digamos, muchas conversaciones, diálogos, controversias entre diferentes postulados sobre costumbres españolas, que si los toros, que si la literatura, que si la medicina, en fin, diferentes elementos que van a hacer que los protagonistas, que los personajes vayan teniendo diversidad de opiniones. Se hace muy pesada esta parte, que es también un poquito extensa, por lo que lo que viene siendo la trama principal se queda un poco en segundo plano para dar paso a todo este costumbrismo que la autora refleja en esta novela.
se habla, como digo, hay una especie como, sí, de debate con el tema del toreo, de los toros, y vemos cómo el alemán se queda espantado, horrorizado al ver una corrida de toros, normal. Pero bueno, por lo demás son, pues hablan, a ver, hablan del costumbrismo español, pero también diferenciándolo del costumbrismo de otros países, lo cual alaban especialmente, por ejemplo, la literatura francesa, elogian mucho a Víctor Hugo, en detrimento de los escritores españoles. Cuando hablan mucho de elogiar a España, parece que se basan mucho en el pasado, en lo que España tuvo en su momento y sobre todo de los linajes. De todo esto ellos alaban mucho. Y luego tiene también una especial importancia la religión. La autora era religiosa, pero vamos, de estas fervorosas, ¿sabes? Y hace mucho hincapié en el tema de la religión, sobre todo para cuestionar las actitudes de ciertos personajes. Es que hay que descubrirlo todo. Está bien, a ver, la historia en sí luego, a ver, está bien escrita, hay mucho de realismo, pero sí es cierto que también predomina, sobre todo al final, mucho la opinión de la autora. Lo que venía siendo a lo mejor una novela objetiva, empieza a convertirse, así entrando de poquito a poco, en una novela un poquito más subjetiva, porque empiezan a entrar, como digo, las reflexiones y la forma de criticar que ya no solamente parte de la sociedad, sino la propia autora. Sus ideas, las lleva aquí a la novela y para con los personajes. Entonces, pues bueno, pues se hace, como digo, un poquito pesada con tanto refrán, tanta costumbre, tanto debate, que lo que viene siendo la historia, que parecía que, bueno, pues estaba interesante y tal, con el trío amoroso, para allá y para acá, pues se queda un poquito ahí como de segundas. Luego sí es cierto que al final de la novela, el tramo final, la novela se hace mucho más ágil y el final, la verdad que todo este tramo final está bastante bien, pero tiene una parte, como digo, central que para mi gusto se hace pesada. No la recomiendo si no sois de leer clásicos. Si habéis leído poquitos clásicos, no os la recomiendo de momento, hasta que no leáis más clásicos, porque os puede causar desidia ya desde prácticamente casi desde el inicio, ¿vale? Entonces, si estáis acostumbrados, como yo, a leer clásicos, pues bueno, pues y tenéis tragaderas como las que tengo yo, pues que dices, pues mira, pues vas tragando un poco de aquí porque te compensa lo otro de allí, pues entonces genial. Pero si no, esperaros tiempo al tiempo para retomar esta obra, porque sí que tiene cosas interesantes, sí es, bueno, a mí me ha gustado conocer a la autora, pero como digo, no llega, no es Galdós, no es Clarín, ni siquiera es Becker, ¿vale? No. Está ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿vale? Así que este sí, pero no. Comenzamos con ello y con la gaviota. Seguidamente leí 24 horas en la vida de una mujer, novelita de 1927 de Stefan Zweig. ¡Buah! Este es un sí, pero con mayúsculas, o sea, maravilloso, de verdad, cómo en tan poco puede escribir tanto y tan bien. O sea, es que como una historia tan sumamente sencilla, te puede calar tanto. O sea, yo, de verdad, en pocos autores he visto yo esto, ¿vale? O sea, me ha encantado, es muy breve. A ver, para situarnos así un poquito, quien no lo haya leído, quien no conozca todavía a Stefan Zweig, o bien no haya leído 24 horas en la vida de una mujer.
Es curioso porque empieza con una historia que digamos que es como introductoria, para luego contarte la verdadera historia, pero que tiene que ver, no que estén ligadas entre sí, pero digamos que la temática de esa primera historia tiene que ver con la temática de la historia en cuestión. Y es la historia, por lo menos de este inicio, de una mujer que, así, sin ton ni son, se escapa con un hombre. Entonces, una de las protagonistas, porque claro, es que estamos en un hotel, así soy yo, estamos en un hotel, entonces los invitados de ese hotel, los huéspedes, ven como esa mujer y el hombre han desaparecido, así, sin ton ni son. Entonces, otra de las huéspedes, ya mayorcita, le va a contar a nuestro protagonista su historia, que digamos que tiene que ver un poco con la historia de estos dos personajes del inicio. ¿Por qué se la cuenta? Porque nuestro protagonista es, digamos, el más comprensivo con la situación que ha ocurrido en ese momento. Entonces ella va a aprovechar, digamos, la mentalidad de este señor, de nuestro interlocutor, para contarnos su historia. Y en fin, pues bueno, es un poco paralela, pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención de esta novela es cómo la protagonista hace uso de la descripción de las manos para describir la personalidad de las personas. Pues es maravilloso, pero maravilloso. Entonces, pues bueno, pues va a contar la historia, su historia, esta mujer, donde entra mucho el tema del juego y bueno, también por supuesto entra en juego, nunca mejor dicho, valga la redundancia, la crítica social, el qué dirán, el cómo voy a hacer yo esto si mirar en la situación en la que yo me encuentro. Es que hay que conocer a la protagonista, que no quiero dar más detalles, porque para conocerlo, como lo diga aquí todo, pues no os dejo nada. Entonces, es cuestión de conocerla, pero que es maravillosa. O sea, cómo algo tan sencillo, una historia tan sencilla, puede caber tanto y caber tan bien. O sea, ¿cómo te lo cuenta? O sea, es que te quedas loco diciendo, pero wow, es que es más el estilo que ya propiamente lo que te está contando. Y mira que lo que te está contando también te llama la atención, porque es que al ser tan sencillo y como te lo cuenta, pues es lo que te engancha, no tanto a lo mejor la historia en sí, pero como también pasan tantas cosas y descritas tan bien, pues que te quedas loco. Y yo me he quedado loco leyendo a Stefan Zweig, que es mi primer Stefan Zweig, que ya va siendo hora, con 42 años leer ya este autor. Mucho tardado yo. Ahora ya me han recomendado un montón de obras. Tengo el tochal de acantilado, que vienen un montón de novelitas, así que iré poquito a poco leyéndolas. Pero vamos, ya de primeras, haber empezado con 24 horas en la vida de una mujer, la verdad que me ha dejado loco, me ha encantado, pero vamos, que se va en mi top 10 fijo. Después, junto a mis queridas amigas Lorena, de las lecturas de Lorena, y Patri, de Pat Malak Book Lover, me trasladé al mundo de la intriga, el misterio y la fantasía de la mano de Leigh Bardugo con su Novena Casa, novela del 2020, que no ha estado mal. Oye tú, para ser de estos temas que la verdad que a mí no es que me llamen mucho la atención, no ha estado nada mal. Me ha entretenido bastante. Bien, vamos a conocer a su protagonista, Alex Stern, más conocida como Galaxy. La vamos a conocer dentro de la habitación de un hospital. Y allí va a recibir una propuesta más que interesante, y es ingresar en la Universidad de Yale. ¿Por qué? Eso sí que no os lo voy a contar, eso lo tenéis que descubrir. Y es algo que, digamos, que va a condicionar ya la novela, sobre todo la parte esta de la fantasía, el thriller y el misterio, la intriga, todo esto
Es importante el motivo de por qué esta chica ingresa a la Universidad de Yale. Y digo en esta parte porque también tiene otra parte más, una parte un poco más social, donde vamos a conocer el pasado de Galaxy, un pasado bastante conflictivo, porque es una chica que no es buena estudiante, una chica que tiene problemas con su madre, tiene relaciones de amistad muy cuestionables y donde va coqueteando con, digamos, con el mundo de las drogas y también aparece el tema del abuso sexual. Toda esta parte social, a ver, está contada también de una manera muy ágil, ¿vale? No es una novela social en sí, ni mucho menos. Pero bueno, tiene esta carga que la hace a nuestra protagonista el ser un personaje bastante peculiar, porque claro, con todos estos antecedentes, especialmente siendo una mala estudiante, ¿por qué le proponen entrar en la Universidad de Yale? Bueno, pues su entrada va a hacer que va a propiciar todo este mundo de la fantasía, de la intriga, del misterio, donde van a convivir el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Vamos a conocer toda una trama de misterio, donde ha habido muertes en el pasado y sigue habiendo muertes en el presente y sobre todo desapariciones. Algo que nuestra protagonista junto con otros estudiantes más tendrán que ir investigando y solucionando. Digamos que ese es un poco el hilo de la novela. Estos dos mundos, el mundo social y el mundo fantasioso, que se juntan y surge esta novela que la verdad que está bastante bien para lo que yo considero que es una novela de fantasía. A mí me ha gustado, me ha entretenido. El personaje de Galaxy, de Alex Stern, es maravilloso. A mí es lo que más me ha gustado de esta novela. Un personaje con sus pros y con sus contras. Un personaje imperfecto, que son los personajes que a mí me gustan. Verlos como personajes de verdad, de carne y hueso, que tienen sus aciertos y sus fallos, que por momentos te caen bien y por momentos te caen mal. En fin, el personaje de esta novela, el protagonista, la protagonista, maravillosa. El único inconveniente que le he visto a esta novela es su inicio, que es lento y algo confuso. Al contarte estas dos historias no sabes muy bien hacia dónde vas a tirar. Pero una vez que ya te sitúas, que ya te colocas, que ya te haces a esta manera de narrar, de contarte la historia de la autora, la verdad que se lee bastante bien, es muy fluida, es muy ligera, es muy ágil y es muy adictiva. O sea que la verdad que ha estado bien. Y luego tiene un final en el que cierra cositas, cierra tramas y otras te las deja, concretamente hay una que te la deja ahí un poco en el aire, porque hay una segunda parte. Entonces, la autora la verdad que lo ha hecho bien, cerrando unas tramas y dejándote otras ahí para continuar. Es recomendable, sí, si te gusta mucho el mundo este de la fantasía, el mundo del misterio, de la intriga, el thriller, todo esto, la verdad que sí, que se lee bastante bien, que es muy recomendable, no es la octava maravilla del mundo. Por lo menos, a ver, hablo desde mi punto de vista, que no soy un experto en este tipo de subgénero, ¿vale? Pero si os gustan este tipo de novelas, y ahora sí para el verano, la verdad que son ágiles, son muy adictivas y sobre todo muy entretenidas. Esto no puede decir que sea un sí pero no, ni un no pero sí. Es un sí aceptable, aprobado. Después leí junto a mis queridas Lorena, de las lecturas de Lorena, y Laura, de Mi vida entre libros, a mi queridísimo Émile Zola con El Tugurio. Por fin leí El Tugurio. Novela de 1877, es la séptima entrega de la saga de los Rougon-Macquart y no voy a decir absolutamente nada porque haré una reseña de esta novela. Lo único que puedo decir es que es la mejor que he leído hasta ahora de estas 7 primeras novelas, de la saga. Es la mejor, pero también puedo decir que es un sí, pero no.
Después, dentro de mi queridísimo grupo literario del vecindario literario, leí Retorno a Bryce Head de Evelyn Waugh, novela de 1945, considerada por The Times como una de las 100 mejores novelas del mundo. Pues chica, sí, pero no. A ver si me entiendes, ¿sabes? Dentro de las 100, exageraos, exagera esta gente de verdad. Pues no es para tanta la cosa. Hubo gente que sí que le gustó mucho, pero vamos, la mayoría, sí, por lo que yo recuerdo aquí de ahora del grupo, era un poco como un sí, pero no, ¿sabes? Lo que yo estoy aquí un poco explicando. Bien, me centro en lo que viene siendo el argumento de esta novela. Bueno, Evelyn Waugh, que no es Evelyn como tal, que es un señor, ¿vale? Es un señor, no es Evelyn, ¿vale? Lo que es la vida, lo que es la vida. Bien, nos vamos a situar previo a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos al presente, a la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a ir a la mansión de los Marchmain, donde Charles, uno de sus protagonistas, al llegar allí, va a revivir el tiempo pasado que vivió en esa mansión, ahora que se ha convertido como en un cuartel del ejército. Pues nos va a contar la historia, su historia dentro de esa mansión con sus peculiares habitantes, la familia de los Marchmain. Él va a entrar allí gracias a Sebastian, que sin duda es lo mejor de la novela. Este personaje, un personaje muy ambiguo, un personaje, la verdad, muy peculiar, muy peculiar. Es para conocer a este personaje. Entonces, él a través de Sebastian pues va a conocer al resto de la familia. Ellos son estudiantes en Oxford, vamos a descubrir sus vivencias dentro de la universidad y vamos a descubrir también los amores, especialmente de Charles, del protagonista, del que nos está contando la historia. Como además él se enamora de Julia, que es la hermana de Sebastian. En fin, esta es un poco la historia, donde entra mucho en juego el tema de la religión. Ellos son católicos y que es algo que también el autor llevaba en sí. Digamos que es muy autobiográfica esta novela. Y vamos a ver cómo la religión católica, entra en juego dentro de la novela y dentro de los personajes y cómo los hace comportarse y cómo nuestro protagonista se siente atraído por estas creencias, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco el entramado de la historia. Lo que pasa es que hay más temas, las relaciones entre estos dos personajes, entre Charles y Sebastian, las relaciones con la madre de Sebastian, con Julia, Charles se casa por otro lado. En fin, la historia luego es que va avanzando como a pasos agigantados en el tiempo y de repente te encuentras como que la historia pega un giro así sin tú comértelo ni bebértelo. Entonces ahí es donde un poco radica el problema para mí, obviamente para mí, de esta novela. Además de la desaparición, así en cuestión, del propio Sebastian, que como digo, era el personaje que a mí más me llamaba la atención y que más nos llamó la atención dentro del grupo. Desaparece, no es que desaparezca, que no, o sea, que desaparece de la novela porque ha decidido el autor que es mejor ya quitarlo y que se hable de él como así, en memoria, ¿sabes? En recuerdo, pues, ¿dónde está Sebastian? ¿Qué es de Sebastian? Pues está aquí, está allí, está haciendo esto. O sea, que ha desaparecido en escena, pero que él está bien, ¿sabes? Él está vivo, no ha desaparecido, no lo han raptado, ¿vale? Es lo que quiero decir. Entonces, ese es el problema que tiene esta novela y que luego es eso, como avanza a pasos agigantados. Es como que, pues no sé, es que a mí perdió toda la gracia cuando se fue ese personaje tan peculiar.
Lo bueno que tiene la novela, ¿vale? Sí que está muy bien escrita, es una historia muy original, porque como digo, entra el tema del catolicismo, pero no es que sea una novela religiosa, sino como el catolicismo les hace pensar y actuar de diferentes maneras a estos personajes, y cómo el protagonista se queda embobado ante esa manera de vivir, ¿no? De llevar a cabo las vidas de esta familia de los Marchmain. Entonces es un poco esto la historia que ya digo. Pues no, empezó bien, como digo, está como dividida como en varias partes y empieza genial. O sea, yo pensé que todos al leer la primera parte dijimos, wow, qué maravilla, esta sí que va a ser una gran novela. Pues conforme iba avanzando la cosa iba así. A mí no me ha hecho gracia la novela. Me ha parecido muy lenta por momentos, aburrida por momentos y en fin, que hay, como digo, ha habido gente que le ha gustado mucho. Y cuando yo anuncié esto por Instagram, que estaba leyendo la novela, bueno, todo el mundo, ¡ay, qué novelón, qué novelón, qué novelón, qué novelón! Pues novelón no, para mí no. Tiene película, que luego tiene serie, que no me apetece ahora mismo para que veáis la huella que ha dejado esta novela en mí, que no es una mala novela tampoco, tampoco. Que la puedo recomendar, por supuesto, faltaría más. ¿Quién soy yo para decir no leas esto? Pues no. Cada persona es un mundo. Así que, pero bueno, en mí ha dejado esta huella que la verdad que no es muy buena, pero tampoco puedo decir que haya sido un fracaso, porque tiene cosas interesantes que las he disfrutado y el estilo del autor me ha recordado mucho, incluso también ese comienzo de novela, a Maurice de E.M. Foster. Y yo pensé que iba a ser un poco por el estilo. Pensé que iba a ir un poco, pero no. Maurice, yo Maurice con Maurice, ¿vale? Vamos, Maurice maravilloso. Esta, pues vale, ahí está, leída, en parte disfrutada, sobre todo por ese comienzo maravilloso que tiene, pero sin más. Seguidamente leí la obra de teatro El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, una obra de 1806. Es una obra puramente neoclásica, donde impera la razón. Y el título, la verdad que es que justicia total, es maravilloso. El sí de las niñas, que obedece, y valga la redundancia, a la obediencia que deben de acatar los jóvenes frente a los mayores, en este caso a los padres, tutores, en fin, o familiares mayores. Y aquí vamos a conocer la historia de Paquita, que es nuestra protagonista, que se va a casar con don Diego, un señor bastante mayor, que podría ser su abuelo, ya no su padre, sino su abuelo, y que su madre, la madre de Paquita, doña Irene, está encantada con este matrimonio, porque además él es un señor con posibles, como se decía en aquella época, adinerado. Entonces, claro, pues para la madre de Paquita, pues ha venido Dios a verla. Paquita estaba en un convento y va a dejar el convento para casarse con don Diego. Pero Paquita tiene otros sentimientos hacia el sobrino de don Diego, que es Carlos. Entonces, digamos que es la historia de estos dos jóvenes, de Paquita y de Carlos, cómo la obediencia les hace acatar todo lo que sus mayores les dictan. Pero pese a sus pensamientos y sus sentimientos. Ellos van a acatar, digamos, las reglas que tienen de por sí el ser hijos de quienes son, o ser, digamos, de familiares de quienes son. Van a tener que ejercer
la ley que impera en los mayores. Y ellos la van a acatar. Pero digamos que la razón, la justicia, la coherencia de Don Diego va a entrar en acción para dar giros de 180 grados en esta historia. Digamos que es un poco la historia en sí de esta obra teatral, que es maravillosa, maravillosa. Hay un parlamento de Don Diego, donde él es de los que piensa que las hijas tienen que acatar las normas de sus padres. Y además tienen que también acatar los dictámenes que les dictan las personas, en este caso sus futuros maridos. Es increíble lo que este señor suelta por esa boca y cómo Moratín lo escribe. O sea, es fantástico. Indignante, ¿vale? Indignante, pero fantástico. Es una obra totalmente, como digo, neoclásica, donde impera la razón, escrita dentro de esa regla de las 3 unidades, de lugar, de tiempo y de acción, que en el siglo XVII, con Lope de Vega especialmente, se fue al traste, algunos para bien, otros para mal. El caso es que, bueno, el teatro en el siglo XVII es maravilloso. Lope de Vega, Calderón de la Barca especialmente, increíbles. Pero bueno, llega de nuevo Moratín, llega de nuevo el siglo XVIII e imperan otra vez las reglas que llevó a cabo Aristóteles en su Poética con respecto al teatro. Entonces se junta lo uno, se junta las reglas teatrales con la razón propia del movimiento neoclásico y surge esta maravilla de obra de teatro que es digamos, yo creo que es de las muestras literarias más importantes del siglo XVIII que tenemos en España. A tener en cuenta esta obrita de teatro, que se lee en nada, que se disfruta mucho, que está muy bien creada, muy bien llevada a cabo, una buena creación de personajes, una buena creación de parlamentos de estos personajes y un disfrute total. Después de Moratín, leí a Eduard von Keyserling. Ahí queda la cosa, un autor ruso que desconocía por completo, que es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A principios del siglo en el siglo XIX escribía novelas más extensas y a partir de 1902 escribía novelitas más cortas, como es el caso de Los niños de los bellos días, que es una novela escrita en esa etapa de 1902 hasta 1918, que es cuando fallece este autor. ¡Qué maravilla de novela! De verdad, cortita, 130 y pico páginas, y me ha recordado en ese sentido a Stefan Zweig, como en tan poco puede contar tanto y tan bien. Eso sí, no le llega a Stefan Zweig, se queda un poquito por debajo, pero de verdad, maravillosa esta novela, maravillosa. Y es la típica historia de un matrimonio de la alta sociedad que vive súper bien con sus 2 hijos, pero que ella es una mujer aburrida, hastiada de la vida, que no hace nada, que únicamente se ocupa de tener a su marido contento y de cuidar a los niños. ¿Qué pasa? Que va a entrar en acción el hermano de este matrimonio, del marido de este matrimonio. Bueno, él es Ulrich y ella es Irma, los presento. Entonces va a entrar el hermano de Ulrich. Que, bueno, pues va a haber ahí una especie como de miradas y demás, pero en fin, se va a quedar ahí la cosa. Este señor se va a ir por donde ha venido y aparece la desgracia en esta familia. No voy a decir por qué. Entra la desgracia y con ella el consuelo. ¿Por parte de quién?
de nuevo regresa el hermano y bueno, pues digamos que nuestra protagonista Irma empieza a vivir cosas que en su matrimonio pues estaban totalmente olvidadas y que digamos no hacían uso en su día a día. El desenlace es increíble, increíble. Como digo, recuerda, por la brevedad, por cómo lo cuenta, esa intensidad con que se cuentan las cosas en tan poco espacio, recuerda a Stefan Zweig. De verdad, la recomiendo muchísimo. Esta novela está encuadrada dentro del impresionismo alemán, ¿vale? Que no sé qué, literariamente no sé qué es eso. Pictóricamente sí, literariamente no tengo ni idea de qué es el impresionismo en literatura. A mí esta novela sí que la he visto yo más como un poco como de trasfondo naturalista, ¿vale? Para que veáis por dónde van a ir luego ya los derroteros. Pero digo que, en fin, es sobrecogedora, es una gran historia y como digo, tiene un desenlace que es que no te deja indiferente, no te deja pero para nada indiferente, de verdad, la recomiendo mil, maravillosa, Los niños de los bellos días, de Eduard von Keyserling. Y ya para finalizar, porque ya está bien, yo y mi empeño en hacer vídeos cortos, ¿verdad? Terminamos este resumen de lecturas con Moll Flanders, de Daniel Defoe, novela de 1722 y que he leído junto a mis queridos amigos Bea, de Bea Lectora, y Jorge, de Eclipse de Letras. Novela inglesa del siglo XVIII. Y es una novela de crecimiento, ¿vale? Vamos a conocer a nuestra protagonista, a Moll Flanders, desde que nace hasta la madurez. Una vida bastante peculiar, bastante aventurera, donde ella va a sufrir la desgracia de ser huérfana y va a estar al servicio de una familia de bien hasta que, bueno, pues ella tiene que casarse y hacer su vida. Lo que pasa que es una vida muy peculiar, en la que los maridos o bien se van a ir muriendo o bien ella se va a ir separando de ellos. Digo de ellos porque son unos cuantos, ¿vale? La vida, como digo, de esta mujer y explicar esta novela es bastante complejo porque no paran de ocurrir cosas. Y pese a todo lo que ocurre y el gran personaje que es esta protagonista, Moll Flanders, es una novela que sí, pero no. Tiene muchos fallos bajo mi punto de vista y es que es de este tipo de novelas que recuerdan en cuanto a su estructura al Boccaccio, al Decamerón de Boccaccio o al Conde Lucanor de Don Juan Manuel, es decir, pese a que la historia está contada de corrido, que es que no tiene capítulos ni nada, es como que cada aventura formara parte como de un cuento distinto, ¿vale? Son las distintas aventuras que va a ir llevando a cabo nuestra protagonista. Primero con sus casamientos. Como digo, se casa varias veces, que ya aburre, ¿vale? Ya aburre las veces que se casa. Y ya una vez que ya no se casa, que ya entra en la madurez, que ya le cuesta, ya ha perdido esa belleza de la juventud, pero que aún así se consigue, ella se conserva guapa y demás, empieza a ejercer oficios, especialmente el de ladrona, que de eso, pues qué divertido, que va a ir robando para allá y para acá, sí, pero como digo, lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿vale? Entonces, y como digo, como está contada como si fuesen cada matrimonio o cada suceso de robo está como contada, además como si fuesen como cuentos, como historias distintas, pues como que ya, como digo, cansa esta historia.
Luego, eso sí, el tramo final, que son como unas 100 páginas, sí que ya es más como más novela. El inicio como el final son como más novela, ¿vale? Y ahí es donde sí que me gustó más esta historia, tanto en el inicio como en el final. Pero todo el tramo central, que además es muy extenso, al estar contada de esta manera, es que ya dices, pues mira, a ver, que ya he captado la idea, ya sé por dónde van los tiros, para allá, para allá. Es que es como, a ver, al ser una novela del siglo XVIII es muy moralizante y lo que quiere trasladarte el autor es las consecuencias que tiene el actuar de determinada manera. Pero es que también es muy curioso también esta historia porque la propia protagonista, porque nos lo cuenta la historia, es la protagonista, está contado en primera persona. Ella también te va a leccionar y te va a decir, si tú haces esto, te puede pasar esto. Pero si lo haces de esta manera, pues las consecuencias van a ser distintas. En fin, que es muy moralizante, es muy didáctica, ¿vale? Esta novela. Pero como digo, pese a que el personaje es maravilloso, de verdad, por todo en su conjunto, tú ya la lees, ya has leído, pese a sus pros y sus contras, claro, dices, la vida de esta mujer es espectacular. Entonces, todo lo que ella dice, lo que ella hace, cómo lo hace, porque encima luego lleva como de modosita, es que es pícara a no poder más, la jodía, es que es muy inteligente la tía, es muy inteligente. Ella va como el que no quiere la cosa, como, sí, yo no te voy a engañar, yo te voy a decir hasta aquí, pero la verdad luego es otra, esto para casarse con gente adinerada y demás. Es muy sibilina la tía, es muy sibilina, pues yo dije, me encanta este personaje, pero tanto suceso, tanto te cuento ahora esto, luego esto otro, y venga, y vamos, y continúa, se hace pesado, y porque no está contado como de una forma muy novelesca, no, como digo, pese a que no tiene capítulos, cada historia parece como si fuese diferentes cuentecitos, ¿vale? Pues ahora me ha pasado esto, pasa y ahora me ha pasado esto, y ahora pasa esto, y es un poco más o menos todo es lo mismo, A, B y C, A, B y C, A, B y C, entonces por eso digo que lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿no? Pero bueno, luego ya el tramo final, pues dices, menos mal que aquí ya se ha parado ya la historia y el final es, claro, vienen cosas del pasado que vuelven ahora a ese momento presente, el momento final de la novela, que en fin, que también es como dices, bueno, sí, esto es increíble, no, vale, que pase esto, pero bueno, es una novela y vale, está entretenido y está bien. Se puede leer, a mucha gente le ha gustado, yo empecé muy bien, me recordó al principio, al ser este tipo de novelas de crecimiento, a Charles Dickens, y mira que yo con Dickens no, pero bueno, los inicios de Charles Dickens sí que me gustan, y me estaba recordando un poco a David Copperfield, ¿vale? Esta forma de narrar, sobre todo la juventud, la niñez, la adolescencia de la protagonista, la verdad que me estaba gustando mucho, dije, digo, uy, esta novela promete, pero cuando entra en ese círculo vicioso de contarte lo mismo constantemente, pues y a mí ya personalmente, a mí me cansó, me la hizo ya la lectura bastante lenta. Pero bueno, es importante conocer a este personaje, esta novela, os puede gustar, os puede interesar, no lo que yo diga va a misa, ni mucho menos. Aquí os dejo mis opiniones, un poquito así de qué va, porque digo, es que pasan 50.000 cosas, pero digamos que es un poco lo mismo, ¿vale? De lo que va pasando, que es que no es que se dedica a 50.000 cosas y pasen, no, es que es lo mismo, pero con distintos personajes. Ahora te robo a ti, ahora te robo allí, ahora me pillan, ahora no me pillan, ahora casi me pillan, ahora que... Pero que vamos, que al fin y al cabo es un poco siempre lo mismo, ¿vale? Pero luego ya el tramo final es muy melancólico, es muy melancólico. Así que aquí está mi última lectura de estos 2 meses. Moll Flanders, por fin conocí a Moll Flanders, de Daniel Defoe. Pues ya está, ya se acabó lo que se daba. Menuda retaíla os he dado, ¿eh? Yo y mi lengüita. En fin, pues hasta aquí las lecturas, el resumen de lecturas de los meses de mayo y junio.
Ha habido grandes lecturas, ninguna decepción, pero sí que ha habido muchos sí, pero no, o no, pero sí, ¿vale? Como se quiera mirar. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿vale? En fin, pues este ha sido el resumen de lecturas, como digo, de mayo y junio. La semana que viene nos volvemos a ver. Intentaré ya retomarlo todo después ya de las vacaciones. Ya sí, volveré la semana que viene con el balance lector de esta primera mitad de año. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? Que he leído en estos 6 primeros meses. Así que hasta entonces, que tengáis felices, maravillosas, extraordinarias y despampanantes, y sobre todo fresquitas lecturas, fresquitas lecturas. Un besazo enorme. Chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.